Vamos a continuar ahora con nuestro estudio entonces del Hijo de David, un estudio basado en el Evangelio según San Mateo, dirigido al pueblo de Israel, presentando a Jesús como el rey de Israel, y no podía ser rey de Israel si no venía del linaje o de la familia de David. Vamos entonces ahora sí en esta mañana a hablar acerca del capítulo 14. El capítulo 14 nos va a dar tiene tres eventos significativos, ¿sí? Son tres eventos que resaltan, aunque hay dos eventos más ahí que también vamos a mencionar, pero a partir de este capítulo, el Señor Jesucristo va a comenzar a hacer algo de una manera más personal con sus discípulos. Si se acuerdan, hasta capítulos anteriores el Señor Jesucristo había manifestado su potestad sobre, por ejemplo, la naturaleza, había manifestado su potestad sobre la muerte, sobre la enfermedad, aún sobre los espíritus o los demonios, ¿verdad? Pero todo lo había hecho Él solo. Era manifestar lo que Él era. Pero a partir de este capítulo, el Señor va a comenzar a trabajar en la vida de sus discípulos. Ya les había encomendado capítulos antes que salieran, ¿se acuerdan? El capítulo por ahí del 12, que salieran a compartir 11, 12, pero ya a partir de este capítulo vamos a ver algunas lecciones privadas que el Señor les va a dar a sus discípulos. Y aquí el escritor Mateo nos va a dar algunos aspectos interesantes y nos va a hacer un énfasis sobre tres cosas que quiero llamar o que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la lección de una conciencia corrompida. Vamos a ver los detalles de la muerte de Juan el Bautista, qué es lo que sucedió y aún cómo la actitud que tomó Herodes frente a todo esto. También vamos a ver la lección de la participación, cómo a través del milagro de que Jesús, ¿verdad?, alimenta a más de 5,000 personas, Él hace participar a su pueblo. Y por último vamos a ver la lección de la fe, cuando está ahí la tormenta y viene Jesús caminando sobre el mar. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti, y que comience a caminar sobre el agua, ¿no? Entonces estas tres lecciones son las más, digamos, resaltantes del capítulo 14. Muy bien, entonces tenemos nuestra Biblia ahí en San Mateo capítulo 14. Y comenzamos entonces en el versículo 1, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a ver entonces aquí la lección de una conciencia corrompida. Vemos cómo aquí Herodes tenía una conciencia que estaba totalmente corrompida por causa del pecado. Y quiero que tal vez a través de esto podamos darnos cuenta hasta dónde nos puede llevar es el pecado, hasta dónde puede corromper nuestro corazón y aún las cosas que podemos llegar a hacer por causa del pecado. Esto es una lección importante para que podamos entender la gravedad aún del pecado y la magnitud y hacia dónde nos puede llevar una conciencia ya corrompida. Vamos a ver en primer lugar tres aspectos en cuanto a primero vamos a hablar acerca de un contexto inmoral. Vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice que
Herodes había escuchado, era Herodes el tetrarca, o también conocido como Herodes Antipas. Hubo varios Herodes, ¿verdad? Hubo alrededor de 4 Herodes. Primero fue el padre, después vino este Herodes tetrarca, ¿verdad? Se llamaban tetrarcas porque el reino se dividía en 4 partes, ¿sí? Y él estaba reinando en la parte norte, ahí más o menos donde se desenvolvía el Señor Jesucristo, por el área de Nazaret, cerca del mar de Galilea, ¿sí? En esa zona de Galilea, en la parte norte. ¿Se acuerdan que vimos que está Israel y tiene arriba el mar de Galilea, después viene el río Jordán y viene el mar salado o el mar muerto, ¿sí? Bueno, Herodes el tetrarca reinaba en la parte norte y él, digamos, como que se nombraba como rey de esa zona. Después hubo otros que estuvieron también reinando ahí, pero vamos a hacer énfasis en la vida de esta persona. Y vamos a hablar de él y vamos a ver el contexto de inmoralidad en el cual se estaba desarrollando. Muchos de nosotros tal vez cuando hemos ido a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, estudiamos un poco de historia y nos hemos dado cuenta cómo generalmente muchas personas dentro de la nobleza, ¿verdad?, han vivido cosas totalmente inimaginables, ¿no? Y por ejemplo, ha habido reyes, otro de los reyes ahí que han estado, o gobernantes, decían algunos en la época del apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estaba Nerón gobernando, una de las cosas que ellos, o de las características que ellos tenían, era su ambición de poder, sobre todo aquellos que estaban gobernando, ¿verdad? Y tenían tanta hambre de poder que se dedicaban a matar diferentes personas, ¿verdad?, con tal de llegar y lograr sus objetivos. Digo, no es algo muy distinto a lo que tal vez el día de hoy nosotros podemos escuchar en el ambiente político, ¿verdad? Pero en el caso de Herodes hubo una situación muy interesante. Él tenía un contexto totalmente de inmoralidad. Dice el versículo 3 que él había reconocido que había poder en Jesús y había visto el mismo poder, tal vez la convicción, la fuerza en la vida de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista lo había reconvenido, y dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, o sea, lo había apresado y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Algo interesante. Vemos un contexto de inmoralidad porque estaba viviendo él una situación de incesto. Herodias era sobrina de Herodes. Él era su tío y su medio hermano, también llamado Felipe, había sido marido de Herodias. Herodias, en su deseo de poder, se casó con su tío Felipe, pero no le bastó eso, sino que después buscó y se enroló ahí, se enredó con Herodes, buscando aún todavía más poder. La madre de Nerón, por ejemplo, era una mujer que tenía una ambición también de poder. Ella fue capaz de matar a sus esposos, ¿verdad?, y de llevar a su hijo, a Nerón, a que fuera un asesino, y finalmente Nerón terminó matando a su madre, nada más para contextualizarlos, de cómo una conciencia corrompida por el pecado puede llevarte a hacer cosas inimaginables. Ahora, este es el contexto. Herodías era sobrina de Herodes, había estado casada con el medio hermano de Herodes, pero ahora vivía con él. Ahora, ese es el contexto en el cual estaban viviendo. Hoy en día también podemos escuchar cosas que nos pueden choquear, ¿no? De repente cosas que suceden en este aspecto. Pero ese era el ambiente en el que se estaba desenvolviendo y eso es lo que hacían los gobernantes en ese tiempo. No es muy distinto a lo de ahora, ¿verdad? Pero en segundo lugar, vamos a ver una confrontación incómoda. En el versículo 4 encontramos que Herodes había prendido y había encadenado a Juan porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No es correcto que tengas, primero,
a la mujer de tu medio hermano, pero tampoco es lícito que tengas a tu sobrina. Y esto fue una confrontación que incomodó a Herodes. Este hecho se repite en otros evangelios también. Y menciona que Herodes en ciertos momentos lo meditó y se dio cuenta, pero era tal el dominio que tenía Herodías sobre él, que lo llevó y lo forzó a que él prendiera a Juan. Y fíjate, no solamente estuviera encarcelado, dice que Juan estaba encadenado. Ahora, esto despertó no solamente en Herodes una incomodidad, sino también en Herodías. Ahora, fíjate bien, las verdades de Dios generalmente van a ir incomodando a las personas. Cuando tú estás viviendo en el pecado, la verdad de Dios te incomoda. Ahora, gracias a Dios que todavía había que él fue confrontado y esa confrontación lo incomodó. Y bueno, dijeron, la solución más rápida y más fácil es que prendamos a Juan y así lo tenemos calladito. Y le dijeron, así Juan calladito te ves más bonito, ¿no? No sé si le pondrían un gancho en la boca o algo para que ya no hablara, ¿verdad? Pero Juan había hecho lo que debía de hacer. Y también nosotros también en momentos determinados tenemos que hablar con la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces esa verdad va a incomodar a las personas. Y tal vez no sé si nos van a llevar presos, pero por ahí, ¿verdad? Puede ser una situación que pueda aún deteriorar una relación, etcétera, etcétera. Pero no solamente vemos a través de estos versículos ahí un contexto inmoral o una confrontación incómoda, sino también vemos una conducta que es indignante. Y ahora que se acerca el Día de la Madre, creo que ninguno de nosotros desearía tener una madre como Herodías, ¿verdad? Vamos a ver qué bonita familia era esta, la de Herodías, ¿verdad? Dice el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Lo tenían por profeta? Sí, él era considerado el último profeta, ¿verdad? Y dice el versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. En primer lugar, vamos a ver aquí en esta conducta indignante, vamos a ver cómo Herodías, ¿verdad? Conocemos que el nombre de la mujer o de la hija de Herodías era Salomé. Seguramente no era hija de Herodes, ¿verdad? Era hija probablemente de Felipe, pero lo que encontramos es que en primer lugar ella lo ofreció a Herodes a través de un baile sensual. Era el cumpleaños de Herodes y aquí Herodías, que tenía tanto odio contra Juan por causa de haberle dicho, no te es lícito tener esa mujer, agarró y ¿qué dijo? Bueno, Herodías planeó todo y entonces fue una influencia para su hija y le dijo, ¿sabes qué? En el cumpleaños de Herodes, ¿verdad? En el festival de Herodes, le vas a bailar a Herodes. Y dice ahí que fue tal el baile que ella hizo que agradó a Herodes, ¿verdad? Agradó a Herodes. Y fíjate lo que hace Herodes. Versículo 8. Ella instruida primero por su madre, versículo 7. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Fíjense cómo le alborotó la hormona, ¿no? Sería tan sensual el baile que le alborotó la hormona. Y ahí él dejó de pensar con la neurona y comenzó a pensar con la hormona. ¿Cuántas malas decisiones nos ha llevado o ha llevado a las personas el tomar decisiones con la hormona, ¿verdad? Sin tomar decisiones con las neuronas. Hoy en día, ¿no? Es el ambiente que se vive. El joven vive el momento. Vamos a disfrutar del momento. No importa las consecuencias, ¿sí? Pero mira, vas a gastar en pañales, esto, lo otro aquí. Eso es lo menos, ¿verdad? Pero después vas a gastar en tratamientos, ¿verdad? De enfermedades, de transmisión. Y hoy en día la mayoría de las personas son así. Ahora fíjate qué interesante, porque dice el texto,
que la madre le había instruido, ella la ofreció. Esto es lo indignante de esta es la conducta indignante, que la madre la ofrece en un baile sensual. Y aquí pierde los sentidos Herodes y dice, oye, pues sé mía, era la hija de su mujer. Y todo lo que quieras, yo te voy a dar. Y entonces vamos a ver, en segundo lugar, cómo la madre no solamente la ofreció en un baile sensual, sino que también la orientó a pedir la cabeza de Juan. Dice el versículo 8. Ella, o sea, Salomé, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta cómo una cosa te va a llevar a otra? ¿Cómo el pecado trabaja así? ¿Cómo va el pecado? No solamente va a cegar tu conciencia, la empieza a corromper, sino también la va a hacer insensible. Y esto es una situación indignante, ¿no? O sea, ¿cómo una madre instruye a su hija a que maten a otra persona? Ahora, no solamente es el hecho de que mataran a una persona, la forma. Juan el Bautista era un siervo de Dios. Y dice, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ahora, esto realmente tiene que llegar a indignarnos. Como cualquier otro pecado, tiene que también indignarnos, ¿no? Delante de Dios. Y vamos a ver, en tercer lugar, que también podemos ver acá la orden que entonces da Herodes de cortar o decapitar a Juan el Bautista. La orden de decapitar a Juan el Bautista. Dice entonces, versículo 9, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Ahora, ¿qué tal? Dice, como ya había hecho yo una promesa, ¿verdad? No importa sobre quién tengo que pasar. Dice, y no solamente eso, sino la presión de la gente que está alrededor, ¿no? Y cómo a veces también sucede así en nuestra vida. Y cómo nosotros también debemos de tener cuidado con nuestras palabras, ¿no? Que nuestras palabras no nos comprometan, sobre todo cuando se trata de cuestiones de pecado. Pero también cómo nosotros no debemos de ceder a la presión de las demás personas. Dice que a causa de la promesa, pero también a causa de los que estaban presentes, dice, mandó. En otros textos de los evangelios dice que se entristeció, que Herodes estaba compungido por lo que le había pedido Salomé, que matara a Juan. De alguna manera, Juan le había hecho entender y entrar en razón ahí a Herodes, ¿verdad? Pero el pecado le había llevado a tomar decisiones equivocadas. Y vemos ahí entonces cómo ordena decapitar a Juan, y el verso 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron nuevas a Jesús. Ahora quisiera concluir esta parte mencionando que el pecado muchas veces ciega, pero también el pecado generalmente hará sufrir las consecuencias a personas que son inocentes. Ahora, muchas veces nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Y quiero decirles algo. La Escritura dice también, el apóstol Pablo menciona en el libro de Gálatas, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabes? A veces hay personas que piensan que pueden vivir su vida como quieran. Pero te quiero decir algo, todo pecado trae consecuencias. Y generalmente las consecuencias dañarán a aquellas personas que no tienen la culpa. Todo pecado trae consecuencias. Y a veces decimos, bueno, ya tengo mi salvación, yo puedo vivir como quiera, ¿no? Ya Jesús me aseguró la salvación, Dios me asegura y me tiene en su mano y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Entonces, bueno, pues ya estoy seguro, ya puedo vivir como quiera. No, no es cierto, eso no es cierto, porque el pecado alcanza. Todo pecado
te cobra. Un día te va a cobrar el pecado. Y a veces puede ser a través de la salud, a través de la soledad, ¿sí? A través de diferentes situaciones de la insatisfacción, ¿no? Y yo conozco muchas personas que generalmente han querido tomar una decisión así y no son ni felices en el mundo ni felices en las cosas de Dios. Y no hay satisfacción en su vida. Y siempre van a buscar más, pero van a llevar las consecuencias. Otros llevarán las consecuencias en su salud, ¿verdad? Y hay personas que quisieron vivir lejos de Dios, pero cuando sean grandes, estén solos, dirán, híjole, ¿cómo no hice las cosas bien delante de Dios, ¿no? Pero vamos a continuar, y dice el versículo siguiente, versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Ahora, no quiere decir que entonces él tuvo miedo porque como ya Herodes había matado a Juan y como pensaba que Jesús era Juan resucitado, dijo, no, pues patitas, ¿para qué las quiero? No. Él sabía que tenía que enfrentar el momento de su muerte, pero no tendría que enfrentarse con Herodes. Dios ya le había dado una oportunidad a Herodes a través de la vida de Juan el Bautista. Ya está. Es más, se considera que Herodes, ¿verdad?, también estaba en el tiempo, ¿verdad?, en el cual Jesús había sido mandado matar antes, cuando tenía 2 años de edad, ¿no? O era más pequeño. Ahora, fíjate bien, aquí me gusta la actitud que toma Jesús. Ahora, si bien nosotros debemos de siempre también confrontar el pecado, pero aquí Jesús evitó el conflicto. Dice que se fue aparte. Y no fue a provocar a Herodes, sino que él continuó con lo que debía de hacer. Sabía que su tiempo iba a llegar, pero este no era el momento, ¿no? Tal vez ni a través de la persona de Herodes. Dice el siguiente parte del versículo 13. Y apartado, un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, ¿sí?, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Vamos a ver ahora la siguiente lección. Él dice que salió ahí a las afueras de las ciudades, en la parte noreste, digamos así, ahí por la parte norte del mar de Galilea, y él se colocó en esa zona. Se fue a un lugar apartado. Dice que la gente, cuando oyó que Jesús estaba con él, salió de las ciudades y lo comenzó a ir a buscar. Y ahí entonces dice que él, cuando los vio, otros textos dice que él tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué nos va a llevar o qué motiva a Jesús a dar la siguiente lección? Que es la lección de la participación. Lo va a llevar, dice ahí, que él tuvo compasión. Hasta este momento, el Señor Jesucristo había hecho él los milagros solo, ¿sí? ¿Por qué él los había hecho solos? Pues porque él quería manifestar quién era. Y ya habían reconocido quién era, que tenía toda la autoridad para ser mencionado el hijo de David o el rey de Israel. Pero ahora él comienza a ser participante a sus discípulos. Y fíjate qué interesante, porque aquí es donde Dios nos va a hablar de una forma importante a nuestra vida. Dios también quiere que tú participes en los milagros que Él puede hacer. Vamos a ver ahí el versículo 15. Dice, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Pide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora fíjense bien, versículo 16, dice así. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Ya estaba toda la gente, había ido a escuchar a Jesús. Se había hecho de noche y ya tenían hambre. Y entonces dicen los discípulos, Señor, pues ya despídelos, ¿no? A ver si comemos, ya te serví, ya compartimos, es muy lindo, pero acuérdate que pues necesitamos comer, ya hace hambre, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice,
pues no tienen necesidad de ir. Dice, denle ustedes de comer. Ahora, el texto dice que había aproximadamente 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, aproximadamente había alrededor de, si le colocamos a cada hombre una mujer y un niño, entonces pensemos que había alrededor de 15,000 personas. Y dice, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, mejor que se vayan, Señor, que se vayan y busquen de comer. Y él ahí les dice una frase muy interesante y dice, dadles vosotros de comer. Y él les dice, no hay necesidad de que se vayan, denles vosotros. Y me imagino a los discípulos diciendo, ¿cómo? Pues, y entonces ahí vamos a ver, Mateo no nos da muchos detalles de esto, pero vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 6 y vamos a ver algunos detalles muy interesantes ahí en este texto. San Juan capítulo 6 y vamos a ver un poquito, este es un evento, yo considero, o algunos estudiosos consideran que este es uno de los eventos más importantes en el Nuevo Testamento y sobre todo en la vida de Jesús, porque es el único evento que se repite, igual que la muerte de Jesucristo, se repite en los 4 evangelios. Juan capítulo 6, vamos a leer lo que está sucediendo ahí. Dice en el versículo 8, Juan 6, 8. Bueno, aquí ya lo hace más personal, ¿no? Y dice el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco de alimento, ¿no? Y entonces uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora, interesante porque Mateo no describe de dónde salieron los 5 panes y los 2 peces, sino dice que uno de sus discípulos dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Nada más. Pero Juan va más al detalle, por eso les digo que la Biblia nunca se contradice, siempre se complementa. Y más adelante siempre vamos a ver con mayor claridad, ¿ok? Y aquí vemos cómo entonces Andrés dice, oigan, aquí hay un muchacho. Se calcula que tendría alrededor entre 13 y 15 años por la expresión de muchacho, ¿sí? Salomé, la hija de Herodías, se calcula que tenía en el momento que bailó frente a Herodes entre 13 y 17 años. Ahora fíjate la diferencia, ¿no? Una chica que buscó y fue influenciada hacia lo malo y un chico que estaba buscando a Dios, más o menos de la misma edad. Ahora Andrés dice que trajo al joven y dijo, aquí están 5 panecillos, ¿sí? 5 panes de cebada. Aquí hace la aclaración y dice de cebada. En ese tiempo, la gente que tenía menos recurso económico comía pan de cebada. Era lo más sencillo que podía haber, porque ni siquiera era pan de trigo, dice que era de cebada. Y dice que iba también y llevaba 2 pececillos, o sea, no eran dos ballenas, ¿no? Como para darle a tanta gente de comer. Dice, eran 2 pececillos. Ahora ves cómo comienza a haber una participación y vamos a ver más adelante. Dice, versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es un profeta que había de venir al mundo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la lección de la participación. Primero el Señor les dijo, hey, denles ustedes de comer. Ahora, Dios va a hacer la obra en la vida de las personas. Dios es el único que puede hacer milagros, las personas no. Eso nos queda claro, ¿verdad?
pero Dios desea que participemos en sus milagros. Dios va a hacer milagros en la vida de las personas. Así se manifiesta. Pero Él quiere que participemos en esos milagros. Dios quiere que seamos parte de lo que Él quiere hacer. En primer lugar, vemos ahí a Andrés llevando personas a Jesús. ¿Saben quién le dijo a Jesús acerca de Pedro? ¿Quién llevó a Pedro con Jesús? ¿Saben quién? Andrés. Andrés fue usado por Dios para que Pedro pudiera conocer a Jesús. Pero después también Andrés fue utilizado por Dios para que ese joven pudiera estar presente ahí. Ahora, no solamente podemos ser como Andrés, que acercan personas delante de Dios. También podemos ser como ese niño, ese muchachito. Dice que él dio todo lo que tenía. Tal vez no era algo de mucho valor, pero se lo dio a Dios. Ahora quiero decirte algo, así trabaja el Señor. Dios trabaja de esa manera. Ahora tal vez tú dirás, bueno, ¿yo qué le puedo dar a Dios? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo para que Dios haga un milagro a través de mi vida? No sabes. Tú no sabes. Pedro dijo en un momento que iba con Juan caminando hacia el templo de la Hermosa y llegan a la entrada en el libro de los Hechos y está un hombre ahí paralítico pidiéndoles limosna y les dice, dame, ¿no? Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. Ponte en pie. Y el paralítico se levanta, porque él transmitió el poder que Dios había dado a la vida de Pedro. Él en ese tiempo tenía el poder para sanar, ¿verdad? Ahora, nosotros tal vez no tenemos mucho, y tal vez la gente va a esperar otras cosas de nosotros, pero lo que podemos hacer, hagámoslo. Tal vez dices, yo no tengo bienes económicos, pero tal vez tienes tiempo y puedes hacer algo por los demás. Tal vez yo no puedo, pues no tengo tiempo para ir a hacer esto y el otro, pero en tu casa puedes orar por la gente y puedes ser parte del milagro. Este jovencito tal vez dijo, pues son panes de cebada, es más, algunos ni les van a gustar, son pececillos, y es más, la expresión que dijo Andrés, ¿y qué es esto para tantos? Tal vez tú también te preguntarás así, ¿y qué es esto para tanta necesidad? ¿Yo qué puedo hacer para tanta necesidad? Quiero decirte una verdad, y este es un principio importante. Lo poco en las manos de Dios es mucho. Lo poco en las manos de Dios es mucho. Lo poco que tú puedas hacer por otros, cuando tú lo pones en las manos de Dios, se convierte en mucho. Y tú no sabes la magnitud de lo que puede suceder. Te quiero contar rapidito algo que sucedió hace poquito tiempo atrás. Fuimos a la sierra de Chihuahua y vimos una niña ahí que tenía problemas en sus ojos. No puede ver, se le hicieron blancos sus ojos. Y dijimos, pues vamos a orar, y le dije al Señor, al papá de la niña, ¿podemos orar por su hija? Y oramos por la niña y le pedimos a Dios que le ayudara a ver. Ahora, no es de que la niña abrió sus ojos y dijo, ya veo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso fue el inicio para comenzar a ver la posibilidad de hacerle estudios. Primero saber qué tiene. Y son gente que vive en la sierra, en lo más profundo de la sierra, sin recursos. Moy entró a la casa y les puedo decir, es un cuarto más chiquito de esto y viven 8 personas, sin luz. El único medio de trabajo ahí es el narco. Y el Señor no trabaja para el narco. Así que no tiene posibilidades. Él cría su ganado, cría más bien sus animalitos, porque no tiene ganado, sus aves y sus puerquitos, y con eso se mantiene la familia. Les invitó un café. ¿Saben de qué era el café? De tortilla. O sea, queman la tortilla, muelen la tortilla quemada y con eso hacen su café. ¿Sabes? La niña fue llevada por los misioneros, comenzamos un trabajo de ver qué se podía hacer.
le hicieron estudios en Cuauhtémoc y descubrieron que la niña es candidata a un trasplante de córneas. Y no solo eso, ya está aquí en Torreón porque en esta semana va a ir a Monterrey para ver si ya le pueden hacer su trasplante de córneas. ¿Sabe qué? Se me enchina la piel. Ahora, yo podría haber hecho algo, yo no la puedo operar, pero comenzamos a mover algo. Habíamos tenido la experiencia que a nuestra hija la habían operado de los ojos y a través de la persona que le checa periódicamente su vista, logramos el contacto con el lugar donde le hicieron los estudios y donde la van a derivar para que le puedan hacer el trasplante. No era mucho, pero lo poco en las manos de Dios es mucho. Ahora estamos juntando una pequeña ofrenda y hemos ido apartando de aquellas ofrendas que a veces nos llegan, que no las tenemos consideradas, hemos ido apartando algo para ofrendarle y pueda hacerse realidad la operación de esta niña. Yo sé que no es mucho lo que hemos juntado, pero en las manos de Dios va a ser mucho. Tú también puedes ser parte de los milagros en la vida de las personas. ¿Cuánta gente hay, tal vez con insatisfacción, con tantos problemas, pueden ser físicos, pero también del alma, del corazón? Y tú puedes ser parte para que Dios haga un milagro en sus vidas. Vamos a continuar. Dice ahí que al final esos 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentaron a más de 15,000 personas aproximadamente. Dice que pues llevó a Andrés al niño y dijimos, lo poco en las manos de Dios es mucho. Dijimos, podemos participar llevando personas como lo hizo Andrés, pero también podemos participar dando todo, ¿verdad? Como lo hizo el muchacho. Tal vez no tengo mucho, pero lo doy con gozo, ¿no? Ahora, no solamente, fíjate, me gusta porque no solamente ellos participaron de esa manera, sino dice que él mandó a la gente a recostarse. Me gusta el orden de Jesús, ¿no? Y dicen que los agruparon por grupos de 50 o de 100. Dice que tal vez ellos venían de diferentes regiones. Se cree que algunos, para distinguirse, se vestían para ser de tal ciudad, elegían ciertos colores para vestir. Y eso los identificaba de la ciudad de donde eran. Entonces imagínate ahí el valle y las personas sentadas por colores, ¿no? Y ahí están los de amarillo, los de verde, los de morado, los de rojo, sentados. Qué hermoso mosaico, ¿no? Ahí. Pero me encanta ver el orden, ¿no?, del Señor Jesucristo. Dice, los hizo sentar por grupos. Y ahí veo tal vez participando ellos, ordenando a las personas, acomodándolos. Pero dice que más adelante, dice, y partió, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dice, dio los panes a los discípulos, y los discípulos, ¿qué hicieron? Llevaron el pan a la multitud. Tal vez tú puedes servir a los demás a través de alcanzarles el pan, el alimento, la palabra de Dios. La palabra es de Dios, el alimento es de Dios, pero nosotros podemos llevarlo, compartirlo. Y dice ahí, y comieron todos. Ahora, no solo participaron, ¿verdad?, en el servicio, también se beneficiaron porque ellos también comieron y saciaron su hambre. Y dice, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y eso habla de la abundancia, y por eso decíamos que lo poco en las manos de Dios termina siendo mucho. Y ellos no solamente participaron siendo parte, sino también participaron, ¿verdad?, sirviendo, pero también participaron y fue eso de bendición para sus vidas. Vamos a avanzar y vamos a ver entonces ahí. Dice, los milagros son inexplicables. Si puedo explicar un milagro, entonces no es un milagro, ¿ok? Los milagros de Dios son inexplicables. No tenemos palabras para explicar un milagro. Si yo quiero explicarlo, y si lo puedo explicar, entonces no fue un milagro, ¿ok? Puedo ver cómo aún estos discípulos ahí estuvieron tratando de participar, pero también cómo podemos hacer nosotros ser parte también de lo que Dios quiere hacer. Vamos entonces ahora a la lección de la fe. Y dice ahí el versículo
24. Regresamos a Mateo capítulo 14 y versículo 24. Desde el 23 dice: despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, porque había mandado a sus discípulos antes, y ya la barca estaba en medio del mar, estaban en el mar de Galilea, acuérdense, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, dice, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, vemos aquí la lección de la fe. Vemos cómo ya el Señor había despedido a toda la gente, a la multitud, y había mandado a los discípulos. Ahora dice que el Señor se fue aparte. Es muy interesante porque Juan describe que él se fue aparte, no porque dijo, bueno, ahora pues ya estoy cansado de ustedes, no. Dice que la gente comenzó a decir, no, pues vamos a agarrarlo y vamos a nombrarlo el rey. Ahora, ¿iba a ser rey? Sí, pero dijimos no de esa forma física, sino que él quería reinar en su corazón, ¿verdad? Después vendrá el reinado físico de Jesús, pero no era el tiempo ahora. Y entonces él se va aparte y manda a sus discípulos. Y ahí vemos una tempestad. Vemos una tormenta y vemos que los discípulos empiezan a asustarse. Pero el Señor viene entonces caminando en la mar. ¿Se acuerdan que ya había sucedido algo parecido? Cuando Él mostró su potestad sobre la naturaleza. Pero ¿dónde estaba Jesús en aquella ocasión? En la barca. ¿Estaba qué? Dormido. Pero ahora imagínate, empieza la tempestad y dicen, ¡ay, el Señor no está con nosotros! ¿Y ahora qué va a suceder? Y empezaron, dice, a tener miedo. Ahora muchas veces pasa así con nosotros, ¿no? Cuando sentimos que no está Jesús, nos da miedo. Hay momentos donde va a venir la tempestad a nuestra vida y tal vez vamos a pensar que Jesús no está, que hasta Dios se olvidó de nosotros. Pero quiero decirte algo, no es así. El Señor siempre está. Y fíjate, acá estaba presente, ¿verdad? Él sabía lo que iba a suceder, pero dice que les dio el tiempo, ¿no? Ahora, ellos ya habían pasado por una lección así. Sabían que Jesús tenía el poder para calmar la tempestad, para calmar la naturaleza. Dejaron de tener fe. Pero quiero decirte algo. Aquí ellos estaban asustados por la tempestad, pero encima lo ven que viene caminando en el agua y dicen, un fantasma. ¿Y qué hace el Señor? Dice, hey, no tengan miedo, yo soy. ¿No? Yo soy, dice, no tengan miedo. Dice el versículo 27, más bien dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora ahí vemos cómo su presencia trajo seguridad a las personas. Y eso también tenemos que estar conscientes de eso, que la presencia del Señor siempre tiene que traer a nosotros seguridad. Entonces vamos a ver versículos 28 al 31. Entonces, dice, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínate esa escena. Dice que Pedro andaba sobre las aguas.
Dice que, imagínate, yo no sé si alguna vez tú le has dicho, a ver, Señor, si tú, de veras tú estás aquí, hazte presente, ¿no? Manifiéstate a mi vida, ¿no? Y tal vez viene esa paz o ves el milagro de Dios, ¿no? Y ahí Pedro dice, a ver, vamos a ver, y empieza a caminar sobre las aguas. Ahora, ya había creído, ya había empezado a caminar, pero ¿qué sucedió? Se comenzó a hundir. ¿Y cuál fue la razón? Dice ahí, pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué es una lección de fe? Porque Pedro quitó su mirada de Jesús. Pedro dejó de confiar en Jesús. Pedro comenzó a poner su mirada en la tormenta. Muchas veces va a suceder así en nuestra vida. Y quiero decirte algo, no pongas tu mirada en las circunstancias. Vamos a tener que pasar por situaciones complicadas, por tormentas, por problemas, por conflictos. Es necesario que los pasemos. Pero recuerda, ten ánimo. Yo soy, no temas, ahí está. Dice que Pedro comenzó a ver el fuerte viento y la tempestad. Y entonces, ¿tuvo qué? Miedo. A veces no vemos lo duro, ¿no?, sino lo tupido, ¿no? Y comenzamos a quitar nuestra mirada del Señor y comenzamos a poner nuestra mirada en las circunstancias. Y entonces nos da miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Qué fue lo que hundió a Jesús? Digo, a Pedro, el miedo. ¿Por qué? Porque quitó sus ojos de Cristo. Pero el Señor nos da ahí la clave, dice el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Alguna vez has dudado del Señor? Entonces te falta fe. Necesitas aprender a confiar en el Señor. ¿Ellos ya habían pasado por la lección de la tormenta? Sí. ¿Ya habían visto que Jesús tenía la potestad sobre la tormenta? Sí. Entonces dice una frase, lección no aprendida, lección repetida es lección no aprendida. ¿Sí? Y cuando yo no lo aprendo es porque entonces se va a repetir. Y si se repitió es porque no la aprendí. Y cuando Dios habla dos veces de la misma manera es porque es realmente importante. Ellos necesitaban confiar. Ahora, era algo totalmente fuera de lo común caminar sobre el agua. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? El Señor hace posible lo imposible. Y lo que para ti hoy es imposible, Dios lo puede hacer posible. Pero tienes que creer que Él lo va a hacer. Ahora, tienes que ser parte. Pero no dudes. Ahora, no te desesperes, ¿no? A veces queremos que todo lo haga el Señor rápido. El Señor tiene su tiempo para hacerlo también. Muy bien, vamos a avanzar. Y el desafío en esta mañana a través de esta lección es que no quitemos nuestros ojos del Señor. Si nosotros comenzamos a poner nuestros ojos en las personas, quiero decirte algo, las personas fallan. Pero si nosotros mantenemos nuestros ojos en el Señor, debemos de confiar que Él jamás falla. Por fe podrás vivir cosas que son inimaginables. Y por último, nada más ahí terminando, llamarles la atención en algo. Quisiera que vean el versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí de una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice, ¿qué hizo Jesús? Después de haber escuchado lo que sucedió, se apartó. Alimentó a los 5,000, dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a Jerusalén. Y dice que él se apartó, ¿no? Ahora quiero decirte algo. Después de un evento difícil, como fue el escuchar la muerte de Juan el Bautista, después de un milagro, como fue alimentar a 15,000 personas,
Y después de algo, una lección tan importante y del milagro de verle caminando sobre las aguas, dice que ellos, ¿qué hicieron? Le adoraron. Tengo una pregunta. ¿Tú has visto que Dios ha hecho algún milagro alrededor de tu vida? ¿Y le has adorado? Aquí me encanta porque dice que ellos tomaron un tiempo aparte para adorar al Señor. El Señor Jesucristo mismo tomó un tiempo aparte y le adoró. Ahora, no te estoy diciendo no vengas a la iglesia y tomate tus vacaciones, no. Pero siempre que veas que Dios hace un milagro alrededor tuyo, tómate un momento para adorar al Señor. Ya sea cantando, ya sea orando, o ya sea llorando y diciéndole, Señor, te adoro porque eres maravilloso. Tómate ese tiempo para adorar al Señor. Tómate un tiempo aparte de intimidad con Él. Y vas a ver cómo tu fe también va a ser mayor y va a crecer. ¿Oramos? Señor, en esta mañana o en esta tarde ya queremos agradecerte porque no solamente tú nos muestras lo que es vivir con una conciencia corrompida por el pecado, sino que también tú, Señor, nos muestras que también quieres que participemos contigo en lo que vas a hacer en la vida de las personas. Pero también, Señor, quieres que nuestra fe siga creciendo, que no confiemos en nosotros mismos y que no pongamos nuestros ojos en las circunstancias. Pero en este momento queremos tomarnos un tiempo para adorarte y para decirte, Señor, que reconocemos que eres Dios grande, fuerte, poderoso. Y queremos agradecerte por el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos. Y Señor, te pedimos que tú nos uses para tu honra y tu gloria. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.